2. La crianza es un viaje que se vive día a día. A veces fluye y a veces se siente como nadar contracorriente. Crecer junto a los hijos, cuidarlos y cuidarnos nosotros mismos, establecer límites. Vivir en pareja, reconocer esa familia que construimos como única, superar las pataletas o transitar la adolescencia, son experiencias que son tan hermosas como retadoras. Juan y yo estaremos aquí para escucharte y compartir estrategias que te ayudarán a sacar lo mejor de ti y lo mejor de tus hijos. Hace un tiempo llegó a mis manos este libro que escribiste que se llama El poder de las plantas. Yo me acuerdo que el pediatra de mis hijos, yo decía que era hierbatero y realmente lo que hacía era medicina con plantas y fue para mí muy útil. Y después de que te hemos conocido, porque te conocemos, y hemos entendido un poco todo esto que tú haces, quisiéramos entender cómo este camino además que siendo una mamá, tiene todo que ver con la crianza, me imagino, más adelante. Entonces, antes que nada, quisiéramos preguntarte, María Paula, ¿cómo llegas a eso? O sea, ¿cómo llega uno a escribir un libro sobre las plantas? Bueno, es un camino bien largo. Yo llego al camino del veganismo y el vegetarianismo mucho tiempo atrás, inclusive estando en la universidad. Tuve como el primer contacto con la onda vegetariana. Ajá. Pero era muy curioso porque tú preguntabas por los vegetarianos y bueno, no sé si hoy en día la gente todavía tiene ese concepto, pero era como los hippies, los alternativos. Eran una secta, eran como una secta, sí, claro. Como, sí, los rebeldes. Sí, sí, sí. Y yo de rebelde no he tenido nunca nada en mi vida, entonces era como que quiero hacer parte, pero no hago parte, pero eso no es como muy yo, pero yo sí quiero averiguar sobre esto. Yo ya estaba estudiando nutrición y realmente en la carrera de nutrición en ese momento no se veía absolutamente nada de ser vegetarianos ni veganos, pues o sea, era una clase de 1 hora y eso era todo lo que veíamos y tenía mucho que ver con eso, con los hippies, los alternativos. Como si usted quiere comer verduras. Tal cual. Entonces a mí como que me empezó a llamar la atención y tenía una amiga que vivíamos muy cerca de la universidad, vivíamos en el mismo edificio y entonces como que decíamos, vamos y compramos tofu, vamos y compramos tal cosa. Y probábamos el tofu y decíamos, a la gente, ¿qué le pasa? Eso es horrible, eso sabe horrible. ¿Cómo pueden vivir comiendo esto? Terrible. Y ahí estuvo como mi primer acercamiento a, como, bueno, miremos a ver la gente vegetariana que come. Eso quedó ahí, como un intento muy de curiosidad. Años después, yo empiezo a sufrir una urticaria crónica, que termina siendo una enfermedad que me acompaña día y noche. Paso por 1.000.000 de médicos, me hacen un montón de pruebas. Mejor dicho, la clásica de tú tienes algo que está muy mal, pero nadie sabe qué es. ¿Sí? O sea, y te rasca. Pero impresionante, o sea, eran unas ronchas y cada vez era peor, ¿sabes? Como que si me daba hoy, digamos que era una ronchita acá, pero si me daba mañana era una ronchita acá y otra acá. Y eso empezó a pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y llegó un momento donde realmente afectaba la calidad de vida muy fuerte. Es desesperante. Muy fuerte, a tal punto que yo a veces ni siquiera iba a clase porque decía, pucha, no puedo parar de rascarme. A veces inclusive cuando ya estábamos en rotación en el hospital me ponía manga larga para que no se me vieran, porque además, claro, dormida yo me rascaba y pues me hacía mucho daño. Entonces, bueno, empecé a buscar médicos, me mandaban que la inminencia de no sé qué, que el examen de si sé cuántas, todo salía normal. Y el dermatólogo siempre me decía, es una enfermedad que tú tienes, que es inmunológica y es idiopática, es decir, nunca vamos a saber de dónde viene y tienes que aprender a vivir con ella. Yo llegué a tener 8 antialérgicos diarios. Con eso iba a la universidad y con eso me quedaba dormida en las clases. Claro. O sea, llegaba y como... Yo me acuerdo que yo llegaba, sobre todo al laboratorio, cuando teníamos que hacer pruebas en laboratorio, y yo lloraba porque era como, yo necesito estar acá, pero no puedo estar acá, o sea, estoy como muy groggy. Entonces, a raíz de eso, yo dije, bueno, pues miremos a ver qué pasa con la alimentación. Y yo había empezado a leer mucho acerca del ayuno, no el ayuno intermitente, sino el ayuno realmente de, pues, sanación profunda. 10 días internado en un centro donde el cuerpo entra en completo reposo. Y yo decía, esto está bastante extremista. Pero a raíz de eso empecé a leer mucho y empecé a darme cuenta que efectivamente la alimentación pues tenía mucho que ver sobre todo en las patologías idiopáticas, donde había algo que nadie sabe ahí, qué es. sobre todo porque las inmunológicas empiezan en el intestino, ¿sí? El intestino es nuestra puerta de entrada al sistema inmunológico. Entonces, si yo tengo algo en mi sistema digestivo, pues muy probablemente también lo tengo en mi sistema inmunológico. Entonces yo empecé a buscar, a leer y dije, pues probemos. Lo peor que puede pasar es que no funcione, ¿sí? Y empecé a migrar. Lo primero, digamos que yo nunca, y eso yo siempre le digo a mi mamá, ¿tú por qué me obligabas a comer carne? Mi mamá era de las que sentaba en la mesa y no te paras hasta que no te acabes el plato. Y claro, ahí viene una de esas cosas de la crianza y es, pues era lo que tu mamá pensaba que te iba a hacer bien, ¿cierto? Tal cual.
Tal cual. Pero tú te acuerdas de sentirte obligada a comer carne. Pero 1000%, ¿cómo así? O sea, es que la palabra era no, o sea, no te paras de la mesa hasta que no termines. Como Mafalda de la sopa. Tal cual. Tal cual. Pero además, yo hoy en día lo hablo con mi mamá y nos reímos porque ella me dice, a mí me hacían lo mismo. Y yo, entonces, ¿tú por qué me lo hacías a mí? Está Sí, porque ella decía que mi abuelo, su papá, ponía una correa en la mesa y hasta que no se tomen el vaso de leche no se pueden parar. Y mi mamá odiaba la leche. Entonces yo le decía, a mí me pasaba lo mismo con la carne, pero tú nos obligabas y literalmente era el que más aguante en la mesa. Yo no me lo voy a comer. Pues no te paras, listo, no me paro, aquí me quedo. Ay, Dios. Y mi mamá sufrió mucho porque yo pues fui deportista toda la vida, desde chiquita. Entonces mamá decía, mi mamá no entendía porque además ella nunca fue deportista. Entonces era como, esta niña hace mucho deporte, pero no come como yo quiero que coma, ¿no? Porque quiero que se coma la carne, que se coma el pollo y no sé qué. Y yo le hacía la rebelión y mamá me llevaba al pediatra, me llevaba todo. Le decía, no, la niña está bien. Mamá como, no, pero es que ella hace mucho deporte. Y sufría. Gran lección para mí, ahora con mi hija, el tema de cuánto comer. Pero volviendo a la historia, cuando yo empiezo a buscar este camino, pues yo me doy cuenta que a mí nunca me gustó la carne ni el pollo, o sea, siempre fue una resistencia. Pero como tampoco tenía otras herramientas, ni sabía cómo hacerlo, Sí. pues era muy difícil. Entonces ahí empecé a buscar, empecé a estudiar mucho, digamos que por el ladito, porque bien o mal en la carrera, pues no se veía nada de este tema. Ya después me gradué y dije, pues yo me voy a preparar. A A la ver agua. qué, sí, pues ya está. Lo único que yo seguía comiendo en ese momento era salmón y esporádicamente queso. Era como lo que me gustaba. Pero después, obviamente, leyendo más, entrando más en la literatura, pues uno entiende que los lácteos no son lo mejor para algo inmunológico. Entonces fue como que, bueno, cortémoslo de raíz. Y me quedé con el salmón un buen rato, hasta que ya un día simplemente dije, bueno, no más. Y ahí empecé como a recorrer este camino, desde la experiencia personal, pero además también como buscando este conocimiento afuera, porque no había mucha claridad. Claro. Entonces, bueno, lo empecé a recorrer y para mi sorpresa en el primer año y medio yo pasé de tomarme 8 antialérgicos a no tomarme ninguno y a tener 2 o 3 episodios en el año de la alergia. Entonces fue como, ok, esto algo está haciendo, algo está funcionando. Y a raíz de eso, pues como que llegué al camino de la alimentación vegana, me quedé y en la medida que estaba ahí adentro, pues me empecé a dar cuenta de todo lo que había detrás. El maltrato animal, la parte ecológica, todo lo demás que uno empieza a mirar. Tuve en mi época, como cualquier vegano, bastante activista. Activista, sí, claro, claro. Que fue de gran aprendizaje para darme cuenta que efectivamente los seres humanos no aprendemos desde el castigo, Claro. desde imponerlo, sino desde, ven, yo te lo muestro y elige. Tienes el conocimiento acá, ¿qué quieres hacer? Porque claro, como buen activista, pues uno sale y si ves, es que tú lo estás matando y te lo estás comiendo, no sé qué, y todo el mundo apenas ve esa actitud. Entra en todo el mundo- pánico. No, todo Sí, el mundo sí, sale sí. corriendo, nadie te quiere escuchar. Y me pasa mucho porque los pacientes en consulta que son veganos son como que no, es que yo me siento a comer con mi familia y siempre terminamos peleando y es como, pues yo no sé, a mí la vida me enseñó que ese no era el camino. Te sientas y el que te quiera preguntar, te pregunta, tú le cuentas, pero no es algo que nosotros podamos irle embutiendo a la gente en la cara porque no funciona. Ahí te pongo un paréntesis. Ser mamá, ser vegana, es fácil porque es un mundo donde le van a ofrecer muchas cosas y uno tiene una tendencia de mamá a querer que los hijos sean lo que uno es o lo que uno quiere que ellos sean, Claro. ¿cierto? Y entonces, pues, ¿qué tan fácil es? Pues mira, para mí ese cuestionamiento arranca inclusive desde el embarazo, porque cuando yo quedo en embarazo, claro, desde el mismo desconocimiento la gente empieza como, tú, vegana, embarazada. Gracias a Dios, yo ya tenía mucha experiencia en consulta, entonces yo ya tenía muchos pacientes, muchas mujeres embarazadas veganas que las había acompañado. O sea, la literatura lo dice y además en la práctica es completamente viable. Es más, ya había manejado un embarazo gemelar vegano. Entonces yo dije, eso es completamente viable. Yo manejé todo mi embarazo vegano, después nace Sofi y pues obviamente empiezan como estos acuerdos que tenemos que hacer de, bueno, ¿y cómo va a comer ella en la medida que vaya creciendo? ¿Sí? Porque todos podemos pensar diferente, No, los pues, claro. abuelos, Pero además, el papá, porque en o sea, todo el mundo teoría empieza- hay como una lógica, pues que los niños comen de cierta manera y ya, ¿o Tal no? cual. Pero además no solamente eso, sino que yo empecé a sentir una presión gigante porque es como, ah, como tú eres la nutricionista y tú eres la que sabe, entonces lo que tú digas. Y yo decía, pucha, y si yo me equivoco, ¿cómo le Sí. hacemos acá? ¿Sí? Entonces, al principio Sofi tuvo una alimentación 100% vegana, porque claramente, pues cuando tú expones a los bebés en la barriga a un tipo de alimentación, pues es algo para lo que ellos vienen preparados y programados. Eso es ciencia pura. Entonces, cuando Sofi nace y empezamos a hacer toda esta alimentación complementaria y empezamos a agregar algo tan sencillo como el huevo, la piña, ella empieza a hacer unos desbordes, unas reacciones alérgicas, pero tenaces, o sea, popo con sangre, o sea, una cosa tenaz, un reflujo terrible. Entonces ahí fue como que, bueno, seamos consecuentes, pues si ella fue vegana, pues es vegana y seguimos por ese hilo.
Pero entonces, claro, empieza la voz del pediatra como, el niño tiene que comer, no sé qué. Es como, pues pucha, yo no soy nutricionista pediátrica, pero pues tengo las bases como, bueno, lo fuimos llevando. Realmente yo fui muy flexible con la alimentación de Sofía en temas del huevo siempre, como pues si le gusta, cuando lo empezó a tolerar, porque además ya tuvimos 4 exposiciones para que ella pasara la alergia. Ya después, en la medida que ella empieza a crecer, todo va bien hasta que llegamos al colegio. Ay, Y hasta el jardín, claro, hasta puedes el jardín tú controlarlo. controlas muchas cosas. Claro. Hasta el jardín tú dejas una nota, dices que es alérgica, tan. Pero a mí lo que siempre me ha parecido bellísimo es que Sofi siempre desde el día 1 ha integrado muy bien el porqué. Y a Sofi nunca se le dijo, pues yo nunca le puse la idea en la mesa que somos veganos porque matamos animales, somos veganos porque no queremos hacer parte, sino somos veganos porque en este momento la real razón de fondo es porque tienes una alergia alimenticia. Si tú te comes esos lácteos, vas a terminar con diarrea, ¿sí? Entonces, al principio obviamente viene el cuidado de uno como adulto en el jardín, oye, porfa no le pongas el lácteo, no sé qué, pero cuando ella empieza a ver ya que otros niños empiezan a comer otra otras cosa, cosas. entonces como ellos porque sí y yo porque no. Y la historia es divina, porque cuando ella llega al colegio, el primer cumpleaños que hay en el colegio es de la mamá es amiga mía, ella no tiene ni idea que están en el mismo curso, pues o sea, nos conocemos, y me escribe ese día por la tarde y me dice, yo me quiero comer a tu hija a besos. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, pues hoy estuvimos celebrando el cumpleaños en el colegio, y ella se me acerca y me dice, ¿ese pastel tiene leche? Ay, Y yo le digo, sí, y me dice, ok, entonces a mí no me des muchas gracias. Ay, Yo decía, la amo, o sea, yo no tuve que llamar a ninguna profesora en el colegio. Entonces digamos que ella desde muy chiquita interiorizó mucho el por qué lo estábamos haciendo y siempre se lo hemos expuesto. En la medida en que ella empezó como a pasar ya los temas de las alergias y empezó a tolerar ciertas cosas, yo le dije abiertamente, le dije, mira, tú ya no tienes una alergia, te lo puedes comer, pero es tu elección. Si te cae mal, si te duele la panza, si te da diarrea, pues tú tienes que saber que es un rezago de lo que tenemos, pero tú eres libre de elegir. Y desde ahí ella siempre empezaba, me preguntaba, mamá, ¿esto tiene leche? Sí. Bueno, no me lo voy a comer. Mamá, ¿esto tiene leche? Bueno, ¿puedo comerme solo un mordisquito? Sí, pruébalo. Y así como que lo empezamos a llevar. Cuando íbamos a los cumpleaños, ya en el colegio, que hay más exposición, que entonces ya uno llega al cumpleaños, entonces el cumpleaños es perro caliente, pizza y todo lo que no hay para un niño vegano, que es muy complicado, porque además es mucho dulce, pero además el almuerzo per se, pues es algo que nosotros no comemos. Entonces, claro, se empieza a volver retador. Entonces siempre yo le llevaba sus cositas. Y me pareció súper bonito porque llegamos una vez a un cumpleaños y estaban los niños sentados como en el círculo y empezaron a repartir galletas. Y ella vino y me preguntó, mamá, ¿esas galletas tienen leche? Y le dije, probablemente sí, pero si la quieres probar, pruébala, la puedes probar. Me dijo, ¿no me trajiste frutica? Ay, bonita. Porque yo siempre salía con ella preparada, llevaba comida. Entonces, digamos que siempre he intentado que Sofi lo entienda desde el por qué lo hacemos, no desde, a mí me parece que aquí tenemos que ser todos veganos y es una regla y no, es como, mira, esta es la decisión. Ahora, Sofi en este momento tiene 6 años, entonces todavía sigue siendo muy difícil explicarle qué hay detrás de mi decisión, no solamente de salud, sino de medio ambiente, de maltrato animal, por su edad. Entonces, esta es mi elección, yo lo hago por un tema de salud, en casa de mamá tenemos una alimentación vegana, y tú tienes tu flexibilidad. Si tú quieres que yo te compre acá un pescado, un pollo y demás, pues lo hacemos, pero tú lo eliges cuando vamos a mercar. Cero rollo, nunca pide nada, o sea, en mi casa ella es vegana. Y cuando salimos a los cumpleaños y demás, yo la dejo elegir. Entonces es como que en estos días, hace poquito tuvimos un cumpleaños y un perro caliente, y para mí el perro caliente es veneno. Y entonces es como que no solamente estamos pasando por encima del veganismo, sino que además es perro caliente. Entonces yo le dije, muñeca, tú sabes que de las cosas que mamá siempre te va a decir, ojalá sea un rotundo no, son las salchichas y los jamones, pero tú eliges. Le metió 2 mordiscos al perro. Me dijo, mamá, no me gustó. Ya está, se acabó el chicharrón. Lo probó. ¿Por qué? Yo siento, y digamos que desde la experiencia con los adultos, que con los niños pasa lo mismo. Si tú le dices no, pues yo lo quiero comer. No cojas ese vaso, pues es lo primero que yo quiero hacer. Con el adulto pasa lo mismo. Mira, a partir de mañana no vamos a comer azúcar. Aguantamos 8 días y a los 10 días nos comemos todo el azúcar del mundo. Entonces yo siempre he intentado explicarle desde dónde lo hacemos. Algún día, porque ella siempre me dice, pero mamá, ¿tú por qué sigues siendo vegetariana? Y yo, algún día lo vas a poder entender. Te lo voy a poder explicar desde otro lugar. Porque pues ahorita yo no sabría cómo decirle, pues mira, es que esto mató a esto y esto te lo estás comiendo tú. No. Y en la experiencia de una familia eso sí que se vuelve una conversación donde todos tenemos que tener la mente como abierta, ser más flexibles, pues tú sabes, mi hija es vegana también, y a uno le toca
como hacer unas negociaciones internas, pero también aprender a mí, por ejemplo, para mí es muy importante cuando viene Laura y cuando viene Juan Manuel, que todos comamos lo mismo, ¿cierto? Como que no haya el plato de los veganos y el resto, no, y entonces me invento cosas donde sea delicioso, sea rico, pero todos estemos incluidos. Claro. Y la gente, ayer alguien me decía, eso es dificilísimo, uy, tener un vegano es digo, pues como todo, uno aprende y aprende unas recetas y si uno tuviera una persona que solamente le gusta no sé qué, pues le tocaría aprender eso. Entonces yo pienso que es como, ¿cómo vuelve uno esto parte de la familia como cualquier otra cosa, no? Pues mira, yo siento que eso termina siendo sí, tienes el conocimiento, tienes las herramientas, ¿sí? El miedo de la gente a los veganos, el sentir que somos un estorbo y le pesamos a los demás. Sí, claro. Es porque no sabemos cómo hacerlo. Claro. ¿Sí? ¿Qué comen? ¿Cómo lo comen? ¿Cuándo lo comen? ¿Cómo lo mezclan? Entonces, claro, desde ese desconocimiento es como, qué susto. Qué susto. ¿Cómo hacemos para salir con un vegano? ¿A dónde lo llevamos? ¿A dónde lo llevamos? ¿Qué le compramos? Diferente a que coma ensalada, papas, plátano y qué, sí, claro. claro, Entonces, arroz. cuando uno Sí. tiene el conocimiento, pues es mucho más fácil. Yo siempre le digo a los pacientes veganos, cuando están empezando como ese camino, al principio es difícil, pero después todo tu círculo social sabe que tú eres vegano y eso está resuelto. Tú llegas a la comida y si es el caso te tiene un plato diferente o todos se flexibilizaron y comieron algo para todos. O tú lo hay llevas. cosas que sirven. Como antes. O comes antes. Exacto, claro. comes antes, pero por ejemplo yo lo que hago es, si sé que, por ejemplo, va a venir mi mamá que come proteína animal sí o sí, entonces pues puedo hacer una sopa de tomate donde echamos aguacate, maíz, no sé qué, y ella le echa pollo y Laura no. Yo quiero hacer una pregunta. En términos de crianza, vemos con frecuencia, María Paula, en diferentes situaciones, ¿no? La familia que no hace ciertas cosas y a veces los niños se vuelven rígidos e inflexibles en ese tema, ¿no? Como no puedo, no es permitido, pues por la manera como piensan y Claro. pues ella tiene 6. Siendo usted, pues claramente la comunidad vegana es más chiquita que el resto, significativamente más chiquita. ¿Cómo lograr que ella no sienta que esto es una imposición? Porque uno dice, bueno, a los 6 escoger también es difícil. O sea, poder decir sí o no, pues yo hago lo que mi mamá dice, que es lo que ella dice que hay que hacer. Pero mira que nosotros, bueno, yo no sé si hemos errado en tirarle una responsabilidad muy, muy grande, muy rápido. La historia cambia cuando entramos al colegio y Sofi se empieza a dar cuenta que los otros niños comen otras cosas a la hora del almuerzo. Ella venía con alimentación vegetariana en el colegio, pero también empezamos a darnos cuenta que no se lo come todo, que se nos empieza a quedar en la curva. Entonces planteamos la posibilidad de que ella llevara almuerzos desde la casa, pero pues en 2 casas es difícil. Entonces ella un día nos dijo que quería probar la comida de los otros niños. Yo le expliqué qué era, le dije, mira, eso es carne, es pollo, acá en la casa al menos de mamá no lo has probado, ¿estás segura? Hicimos la prueba, mandamos una nota al colegio, permitiéndole que la dejaran coger del otro plato, partiendo siempre desde la premisa que le habíamos explicado a ella, que la razón por la que manteníamos este tipo de alimentación pues partía de una intolerancia y de unas alergias. Claro, ¿sí? claro. Entonces como, ok, tú ya superaste esas alergias, pues perfecto, mandemos una nota al colegio y pruebas los platos y miramos a ver. Y a ella le quedó gustando, le pareció delicioso, nunca podía identificar qué estaba comiendo, que si era pollo, carne, no sé, mamá, cauchoso blanco, cauchoso café. Entonces con eso pues íbamos aterrizando la idea de qué era lo que iba comiendo. Le quedó gustando, entonces con eso ya pues como que levantamos el requerimiento en el colegio, en la alimentación de ella, y pues ella elige allá. Tengo que hacerte una pregunta, porque Juana y yo hacemos consulta de alimentación, del comportamiento de la alimentación en la crianza todo el tiempo. Y pues hay etapas donde los niños no van a comer lo que la mamá quiere que coman, ni la cantidad que quiere que coman. ¿A ti te pasó eso? Porque uno nutricionista, súper cuidadosa del cuerpo, pues que el peladito le diga a uno que no se va a comer como le pasaba a tu mamá contigo. ¿Qué pasó ahí? 100%, mira que yo en eso siempre fui muy flexible, o sea, yo por ejemplo cuando Sofía empezó su alimentación complementaria y la gente me decía, ella no va a ser vegana, no te va a recibir nada. Yo siempre fui muy abierta a la idea de, pues si ella no quiere, pues si toca darle otra cosa, toca darle otra cosa, ¿sí? Digamos que en principio se mantuvo la alimentación vegana porque había unas alergias, pero ya después de que esto supera y ella también tiene su voz y voto, pues ¿quién soy yo para obligarla? Yo la protejo de las cosas que le hacen daño, como decirle... Pero de la cantidad, por ejemplo, porque uno dice, bueno, perfecto, que ella escoja, pero no come suficiente, eso es muy angustioso, ¿no? Digamos que en eso hay una percepción del adulto que está muy errada. Y es cuánto es ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es lo que tú quieres que él coma?
Pero otra cosa es su centro de saciedad. Y la realidad es que todos los seres humanos nacemos con el centro de saciedad organizadito. Pero ¿quién se lo tira? El adulto. Cuando le dice Te tienes lo que comer comes, más. te lo acabas, estoy lleno, no importa, la comida no se bota, ¿sí? Entonces es una cosa donde todo el tiempo estamos como haciendo una transgresión de ese centro de saciedad que se sabe regular, y la realidad es que un niño... O sea que deberíamos casi que, así como aprendemos de crianza y aprendemos una cantidad de cosas, deberíamos saber más de nutrición, ¿no? 100%. Las mamás sufren mucho, pues Juana y yo hemos aprendido lo que más podemos para poder acompañar ese comportamiento, pero yo sí siento que hay mucho sufrimiento porque es como, está tan asociado a lo emocional, y si mi hijo se alimenta, yo estoy haciendo bien mi papel de la crianza, bien dentro de mis creencias. Claro, claro, ¿cierto? 100%, Es como lo que yo creo que se tiene que comer. Entonces, digamos que para mí nunca ha sido como un sufrimiento la alimentación, porque yo siempre he confiado en que el centro de saciedad lo tiene ella. Y con mi mamá sufrimos cuando estamos todos en la mesa. Mi mamá, ¿cómo así? ¿No se comió nada? ¿La vas a dejar parar? Sí, está llena, o sea, ya comió. ¿Qué hacemos? ¿Qué ¿Cómo puedo hacemos? hacer? Entonces, con ella siempre es como, si yo veo que, ok, desayunó poquito, almorzó poquito, indago, ¿estás segura que no tienes hambre? Intenta 1 o 2 cucharadas y miramos si quedas llena. Y en eso yo siempre he confiado, su centro de saciedad lo tiene ella. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se convierta en el adulto, que se atiborró la comida, que ya luego no sabe si está lleno o está comiendo por emoción, sino ella debe saber. Y la realidad es que un niño, afortunadamente, pues en nuestra situación no es un niño que va a pasar hambre. Si tiene hambre te lo va a decir. Tiene Mamá, tengo apetito, hambre. sí. Mamá, tengo hambre, algo de comer. Y ella me lo dice. Y le doy un enseñaste banano una después, cosa. Dame más comida. Tiene hambre. Le enseñaste una cosa que yo creo que es valiosísima. La conciencia de nuestro cuerpo es algo que, pues como nos dicen, si te raspas te dicen no fue nada, si dices que no quieres comer más, dicen no, cómetelo todo. Entonces uno deja de leer su cuerpo, ¿no? Totalmente. Y esta chiquita, pues por lo que nos estás contando, ha tenido la capacidad de tener ese termómetro propio y decir, estoy sintiendo esto. Que además tu cerebro está programado para, lo que tú dices, para poder leer y para poder saber pues los malestares, los placeres del cuerpo mismo. Y con la comida pues es una cosa tan cotidiana y tan de la vida familiar, porque además culturalmente pues todos lo celebramos con comida, ¿no? Todo está alrededor de. Y mira que con los niños pasa, uno de los retos más grandes que ha sido ahorita ha sido el tema del azúcar. Pues porque claro, ya está más expuesta, ya hay más niños que llevan cosas de azúcar al colegio, hay cumpleaños donde está más expuesta a cosas gaseosas, pero pues es que el azúcar es así, lo prueba y es como quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Entonces ahí es donde viene la parte de como nutricionista, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a prohibir? Yo vuelvo a lo mismo, confío en la forma en la que se regula y es muy bonito como, claro, a veces tiene sus días donde pide azúcar y es como, hey, ya no más, ya paremos, ¿sí? Además que entre ella y yo tenemos una frase, decimos, vas a empezar a trepar paredes. Entonces ya mientras se come el dulce empieza, mamá, voy a empezar a trepar paredes. Y es que es así, o sea, se come el azúcar y es como, Dios mío, qué nivel de energía. Pero también hay momentos donde ella se está comiendo, por ejemplo, un helado y a las media cucharada me dice como, mamá, no quiero más. Ya, se acabó. Ya está, o sea, como que sí tenía ganas de azúcar, pero ya me sacié. Ahora, yo lo que entiendo cuando te oigo hablar es que esto va mucho más lejos de la alimentación. O sea, porque uno podría quedarse acá hablando sobre lo que come, no come, pero siendo quien eres tú, con el trabajo que tienes, como con la formación que tienes. Deportista. Hiperdeportista, además, como lo dijiste hace un rato. Esta es una crianza, es una maternidad que va muy acompañada además de el cuidado del cuerpo, ¿cierto? Y el cuidado del cuerpo no está hablando desde la estética del cuerpo, está hablando del cuidado del cuerpo. Cuéntanos un poco de eso, porque es que hace 1000 deportes. ¿Qué es lo que haces? Porque siempre es, creo que toda la oportunidad. Yo siempre la veo en una bicicleta. Y la veo con todas las medallas ahí colgadas, sí. Ay, bueno, yo hago triatlón, corro hace muchísimos años. Yo empecé a correr cuando llegué a vivir a Bogotá, hace 18 años. Ya van a ser 9, empecé a hacer triatlón. Y pues es lo que hago por pasión, me encanta. Fue algo que nunca entró como en negociación, es algo que a mí me mueve la vida. Entonces yo quedé embarazada y mi mamá siempre me decía, esa niña va a salir toda batuqueada, así me decía. ¿Qué quiere decir batuqueada? Como removida. Ah, como mecida, ya. De la revuelta. corrida. Yo corría, nadaba, atravesé Guatavita con ella en la barriga, monté bicicleta hasta el día antes de que ella naciera, o sea, hice de todo con ella. Claro, entonces después cuando nació Sofi tiene un nivel de energía, otro nivel, y Claro. me decía, ¿qué esperas? Siempre me dice, ¿qué esperas? Claro. Bueno, y tiene tu energía, Entonces, sí. Entonces, cuando ya ella nace y en el posparto, que fue un posparto bien difícil, después yo retomo ejercicio y bueno, pues creo que desde ahí no he parado, he hecho algunas pausas
por temas de salud importantes que tuve que hacer en algún momento, pero de resto ya me ha visto toda la vida hacer ejercicio. ¿Y hace ejercicio? Y hace ejercicio, volvemos a lo mismo, no tanto como me gustaría. No, Tranqui, o sea, tú tranqui. Yo creo Eso va pasando. yo sí te voy a eso decir va algo pasando. que te puedo contar y es, yo sufría mucho porque el papá de mis hijos, pues a mí me parece una persona sedentaria. Él camina, pero yo corro, yo jugué tenis toda mi vida, o sea, yo no me puedo quedar quieta. Y entonces yo sufría con que estos niños pues no van a hacer ejercicio, no van a no sé qué, pero hoy en día que ya están grandes los veo que es como un hábito en ellos. en claro. ellos, es parte de su vida hacer ejercicio, entonces yo soy como, claro, hay uno que no hace tanto como yo quisiera, pero él hace Claro. lo que su cuerpo le dice, lo que... Tal cual. Y es como desligarse, o sea, yo siento que increíblemente me costó menos con la alimentación, o sea, yo de verdad con ella soy muy flexible, o sea, yo procuro que se coma lo que necesito que coma en términos de calidad y estoy pendiente de eso, pero soy muy flexible, o sea, a mí no es algo que me mortifique. Pero con el ejercicio yo a veces digo como que, ay, me gustaría que saliéramos las dos a correr, me gustaría que ella fuera en su bici. Ay, ella es de las que sale en la bicicleta a las 2 cuadras, mamá, cárgame. Y es como, ay, Pulga, salimos a entrenar. No te puedo A entrenar. Sí, claro, la de ella no es entrenar, sino es diversión. Exacto. Entonces, eso es algo que yo no he querido que se convierta para ella, ¿sabes? Como que, es que mi mamá me llevaba a montar bicicleta. O sea, yo no quiero lo que me hicieron a mí con la pedazo de carne, sino, bueno, vamos y tú patinas un rato y yo. Entonces, yo por eso siempre, como mi lugar y mi hora de entrenamiento es mi hora de entrenamiento. Y ella sabe que es un no negociable. Entonces yo, muñeca, me voy a ir a correr, ahorita nos vemos. Listo, mamá. Entonces negociamos. Pero ella siempre lo ha visto. ¿En qué sí nos involucramos mucho? Yoga. Hacemos juntas todo el tiempo. Pero yo le permito a ella, sí, todo lo que sea movimiento. Por eso te digo, no es tanto como lo que yo quisiera, pero le tengo un columpio colgante para que se mueva. A ella le encanta el ballet, la gimnasia. Ok, es otro tipo de movimiento. Y es el que a ella le gusta. Pero miren lo bonito. Y es como todas estas cosas de la crianza terminan siendo lo mismo, no importa el tema. No importa. ¿Cierto? Si yo tengo temas, no sé, ideas sobre cómo quiero que se comporten o cómo quiero que le hablen a las otras personas o cómo quiero que salude mi hijo cuando llegamos a una situación social, entonces tengo que hacer un ejercicio de entender que pues mi hijo tiene unas características, una forma, un ritmo. Y lo mismo va a pasar para la comida, para el deporte, para todo. Total. Y ese es el que a mí me ha costado como desligarme y decir, perfecto, o sea, yo hago triatlón y a ella le gusta el ballet. No sé, el ballet sería algo que yo nunca en mi vida haría. No, pero y además, a ella le encanta, entonces hemos hecho también eso como la conciencia de apoyémosle en eso, es lo que le gusta. Y además, porque en últimas yo te digo, ahora yo, bueno, eres muy afortunada, le gusta el ballet y la gimnasia. Podría no gustarle. También. Podría no gustarle, y es lo que vemos a veces en algunas familias en donde todos, y esto desde que son chiquitos hasta que están grandes, todos somos médicos y él decide que no, que eso no es, o todos somos abogados, o en esta casa se hace deporte, todos nadamos, o todos cantamos, o todos leemos, y al final el respeto por quién es ella. Claro. Además, porque tú has tocado varias veces, ¿no? En las dos casas, pues es que ahí es donde uno dice, pues es que yo soy solo un pedacito de la vida de ella, ¿no? Claro. Un pedacito y el colegio, y los amigos, y a medida que va creciendo va viendo siempre referencias externas, claro, pero los niños hacen una cosa que tú nos has contado que me parece divina y es, yo empiezo a encontrar cosas de afuera, pero traigo un maletín que es lo que he cargado en la casa de mi papá, en la casa de mi mamá, y entonces soy capaz de decir, eso tiene leche, porque mi referente es sin leche. Claro. Y ya luego tú le empiezas a abrir el espectro. Y entonces ella mira primero qué piensan aquí para poder abrir el espectro. Claro, en la adolescencia ya uno no mira aquí, sino mira a ver qué dice el espectro. Sin embargo, uno ve que el preadolescente dice, llama porque lo invitaron las amigas y pregunta, ¿tu mamá va a estar? Es lo mismo, porque sabe que puede ir si la mamá o el papá va a estar, pues hay un cuidador que está responsable. Entonces, pues eso hace la diferencia, ¿no? Totalmente. Bueno, pues yo creo que muy valioso esto que has compartido con nosotros hoy. Yo me voy con esa idea que expresé al final y es como, esto aplica para todo. Esta mirada de pensar en la comida o pensar en el deporte, en el cuerpo, al final en el cuidado del cuerpo, pues aplica en el cuidado emocional, en el cuidado, no sé, como de los hábitos, ¿cierto? Sí, sabes, como que yo he intentado... Pues todos sabemos que cuando uno llega a la maternidad, uno se reconstruye uno mismo, ¿no? Sí, uno total. tiene que soltar un montón de creencias, un montón de cosas. Y pues, bien o mal, mi fortuna de trabajar con adultos
siempre me ha invitado a cómo lo queremos hacer diferente desde los pequeños. Claro. Que al final pues también es todo lo que ustedes hacen en crianza respetuosa, y es, yo quiero que mi hija no llegue a la adultez criticando su cuerpo porque le parece horrible, comiendo cualquier cosa porque tengo hambre emocional y entonces lo primero que caiga, sino que si lo va a hacer, porque es que ¿quiénes no nos hemos comido un helado porque estamos entusados, tristes? Todos lo hemos hecho, pero que sepa desde dónde lo está haciendo. Estoy triste y quiero un helado, perfecto, voy por un helado, ¿sí? Que esté conectada realmente con lo que está haciendo y que sepa que esa máquina que tiene, de hecho en estos días me dijo algo súper bonito, fue a unas clases de ballet, entonces la llevamos primero a una clase de gimnasia, después a una clase de ballet para que escogiera cuál le ¿Qué gustó quería? más. Y entonces me dijo, mamá, fui a la clase de ballet y mira lo que hice. Entonces ella empieza a moverse. Además es que tiene una movilidad en esos brazos. Yo le digo a ella, yo te veo, porque yo de bailar, pues mejor dicho, no tengo lo más mínimo. Yo sé correr, yo sé ir hacia allá. Entonces se empieza a mover y me dice, es que ¿sabes qué, mamá? Yo desde siempre he tenido todo el control de mi cuerpo. Ay, vida Ay, mía. qué cosa tan bonita. Y yo decía, pucha, tiene 6 años y tiene mucha Ciencia conciencia del cuerpo. corporal. Entonces, en el momento en que ella atesore esa máquina como lo que es, pues lo va a cuidar. O sea, con lo que come, con lo que duerme, con lo que consume, con todo. Entonces, pues, uno en la maternidad nunca sabe si lo está haciendo muy bien, pero pues es lo que hay. No, voy a decir una cosa, nunca va a ser perfecto, Nunca. pero la intención es muy importante y eso es. Para cerrar, María Paula, ¿cuál es la planta preferida? O sea, ¿cuál es la planta que tú dirías, esta es la planta Esta que no uno, puede faltar? si tiene que tener una en su casa para curar, para cosas, ¿cuál sería? Esa pregunta yo no la puedo limitar porque es que, ¿sabes qué? Si yo no tuviera un oficio, un trabajo, si no pudiera vivir de existir, yo tendría un vivero. Ay, yo también. Yo quisiera. Hagan socias. Ay, y al lado una Mira, cuando nos panadería. queramos retirar, ya sabemos Sí, qué un hacer. vivero y una panadería al De lado. hecho, yo en Sí. mi casa tengo, un día hicimos el ejercicio, en mi casa creo que es como 72 plantas y en Alquimia, en el centro de nutrición, tenemos 90 y pico. O sea, yo soy, entonces, no, plantas para la vida, plantas hay para todo, para el cuarto, para todo. Y en Ahí cuanto está. a comer, siempre como el mensaje de fondo es busquen color en los platos. Si yo tengo color en mi plato, quiere decir que tengo plantas, tengo alimentos de la naturaleza. Y si tengo color, quiere decir que tengo vitaminas y minerales. Entonces, en toda la expresión que nos podamos conectar con lo que es la naturaleza, plantas, el piso, caminar en el pasto descalzos, todo eso, pues al final nos devuelve a nosotros a la esencia de lo que somos. Bueno. Ay, gracias por venir. No, Gracias. por la invitación.